Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias por conectarte una vez más y poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Queremos darte la bienvenida y queremos pasar este tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. Solo quiero tomarme un minuto para recordarte nuestras transmisiones durante la semana. Tenemos una transmisión el día miércoles a las 8 de la noche con nuestra charla de pastores, donde abordamos temas bien interesantes. Es una forma diferente de aprender y creo que tanto nosotros como ustedes aprendemos mucho en estas noches, en estas charlas con los pastores de Transformación y Vida. El día jueves tenemos tiempo de oración y de adoración a las 8 de la noche. Te invitamos también a que te conectes con nosotros y puedas estar participando de este tiempo. Qué importante es poder orar y tener esa comunión como iglesia, ese tiempo juntos como iglesia en la presencia de nuestro Dios. Así que te invitamos los días jueves a tener este tiempo de oración. Y bueno, nuestras reuniones de domingo, reuniones presenciales en las cuales te esperamos con los brazos abiertos. En San Juan del Río tenemos 2 horarios, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 11:45. En Tequisquiapan tenemos una sola reunión a las 11 de la mañana y en San Francisco, en el Estado de México, tenemos también una sola reunión a las 12 del día. Así que te esperamos en cualquiera de nuestras reuniones, serás bienvenido. También quiero tomar un minuto para agradecer a Dios por su bendición, agradecer a Dios por todo lo que Él nos da y de esa bendición, de esa abundancia que Él ha dado a nuestras vidas, tú y yo podamos seguir siendo fieles, trayendo nuestras ofrendas, nuestras aportaciones. De verdad que son de gran bendición para que la iglesia pueda seguir avanzando y podamos seguir caminando en este trabajo de poder extender la palabra de Dios y así hacer llegar la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Y queremos agradecer tu fidelidad, queremos agradecer esa disposición de poder seguir ofrendando, diezmando, trayendo tus aportaciones, y queremos hacer una oración para bendecir tu vida, bendecir tu familia, y también oremos por la palabra de esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por tu sustento, gracias porque hasta hoy día nunca nos has abandonado ni nos has desamparado, Señor. Gracias por esta provisión que cada uno de nosotros nos das, Señor, y en esa abundancia queremos seguir siendo canales de bendición. Queremos seguir bendiciendo tu casa, tu reino, Señor. Todo el trabajo que se hace en este lugar, que tú sigas supliendo a las necesidades de cada uno de nosotros. Pero tú eres tan bueno, Señor, que siempre nos das de manera sobreabundante. Te damos muchas gracias. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada uno de tus hijos. Las familias, los hogares, la economía, Señor, de tu pueblo sea bendecida en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por esta palabra, oramos por este mensaje, que pueda ser un mensaje, Señor, que bendiga nuestras vidas, pero que además nos anime a seguir arraigados a ti, Señor, a seguir buscando tu rostro, y sea algo que nos ayude a seguir creciendo. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Durante algunas semanas hemos estado compartiendo contigo acerca de la oración, y Dios nos ha podido permitir descubrir cosas interesantes que tal vez
en otras ocasiones no lo habíamos visto de esta manera, pero creo firmemente en mi corazón que la importancia de poder entender la oración más que las formas, más que una manera, más que palabras específicas, creo que lo importante de la oración es el fundamento. ¿En dónde estamos arraigando nuestra oración? ¿En qué estamos fundamentando nuestra oración? Y eso es lo que durante estas últimas semanas el Señor ha estado hablando con cada uno de nosotros, en poder fundamentar, tener buenos cimientos, buenos fundamentos, entendiendo el verdadero propósito de la oración. Y yo sé que finalmente cuando entendamos eso en nuestro corazón, el Señor va a empezar a fluir y vamos a empezar a fluir en la oración de una manera bien increíble. Así que quiero en esta mañana seguir compartiendo contigo un poco más, un aspecto más acerca de la oración. Y yo quiero hablarte hoy acerca de un enemigo mortal de la oración. Sí, un enemigo mortal de la oración. Y no me estoy refiriendo al sueño. No me estoy refiriendo a esos momentos donde te pones a orar y nos gana el sueño y terminamos dormidos en vez de estar orando. Yo no sé si te ha pasado ahí en tu casa cuando estás orando. A veces vas a la cama y quieres tomar unos minutos de oración y en 30 segundos ya estamos dormidos, ¿verdad? Para mí es imposible poder orar acostado porque lo primero que voy a hacer es dormirme. Pero no estamos hablando del sueño, no estamos hablando de quedarnos dormidos cuando estamos orando, aunque bueno, es un buen punto a considerar donde si batallamos con esa situación, pues bueno, necesitamos pararnos, hacer otro tipo de cosas, otras posturas en las cuales nos permita orar. Pero no me estoy refiriendo al sueño, ni a quedarnos dormidos. Creo que hay un enemigo mucho más grande, mucho más fuerte, que puede destruir nuestra oración, y esa es la incredulidad, la falta de fe. La incredulidad, la falta de fe, de creer en nuestro Dios. Es un enemigo mortal que viene a destruir nuestra oración. Mira, yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez somos más incrédulos. Cada vez creemos menos. Conforme han pasado las generaciones, nos hemos vuelto más y más incrédulos. Y tal vez con justa razón, dice el dicho que seguramente conoces: la burra no era arisca, sino los palos la hicieron. Y tal vez todo lo que de generación en generación hemos pasado, hemos vivido en esta vida, nos ha hecho desconfiar de todo y de todos. Pudiéramos pensar que nuestra incredulidad es justificada por las situaciones, por las vivencias, por las cosas que hemos vivido de generación en generación. Hoy ya no le creemos a nadie. La esposa ya no le cree al marido. El marido ya no le cree a la esposa, los papás ya no le creen a los hijos, ni los hijos le creen a los padres. Ya no creemos en el gobierno, ya no le creemos a los políticos, ya no le creemos a los médicos, ya no le creemos a los maestros, ya no creemos en las promesas, ya no creemos en el arrepentimiento de alguien, ya no creemos en un perdón. Y si tú te das cuenta, estamos inmersos en un corazón lleno de incredulidad. Hoy desconfiamos de todo y de todos. Hoy nos cuesta trabajo creer en la palabra de alguien. Yo no sé si tú recuerdas, pero hace 50 años la palabra de alguien, la palabra de una persona era ley. Si se hacían tratos de palabra, se compraban cosas de palabra, se hacían negocios de palabra. No existía un papel, no existía un contrato, no existían los pagarés. La gente era confiable en su palabra, y si una persona se comprometía con algo de palabra, eso lo iba a cumplir. Hoy en día eso ya no existe. Hoy por 1,000 pesos que prestas, queremos que nos firmen un pagaré.
Queremos que nos firmen un papelito. ¿Por qué? Porque ya no creemos en la palabra de la gente. Hoy la incredulidad es parte de nuestra vida. Hoy la incredulidad es parte de nuestra vida. Nos cuesta trabajo creer. Acabamos de pasar un proceso electoral donde se levantaron cientos de candidatos de diferentes partidos, para diferentes localidades, y escuchas sus promesas, escuchas lo que te proponen en su campaña, y no les crees una sola palabra. Vivimos en un mundo lleno de incredulidad. Y muchos de nosotros hemos caído en esto. El problema es que vivimos tan inmersos en un corazón de incredulidad que ahora nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios. Y aún podemos estar creyendo en Jesús, pero al mismo tiempo tener incredulidad en nuestro corazón. Mira, tú y yo podemos desconfiar de todo mundo. Tú y yo podemos en algún momento vivir en incredulidad en esta tierra. Tú y yo podemos en algún momento no creer en la palabra de alguien, desconfiar de alguien, pero no de Dios. No lleves tu incredulidad humana a los pies de Cristo. No lleves tu incredulidad humana a tu relación con Dios. No creas que Dios te va a responder y va a ser de la misma manera que un hombre mortal. Y a veces son cosas que no nos damos cuenta, a veces son cosas que no percibimos, pero la incredulidad se ha hecho parte aún de nuestro cristianismo. Y podemos creer en Jesús, porque yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí porque creemos en Jesús, podemos creer en Jesús, pero al mismo tiempo tener incredulidad en nuestro corazón. Mira, quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29, y vamos a ver esta historia que seguramente tú reconoces. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, dice la palabra: Jesús se aparece a Tomás. Versículo 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con los otros cuando llegó Jesús, y ellos le contaron: hemos visto al Señor. Rápidamente te pongo en contexto. Estos acontecimientos sucedieron ya después de la muerte de Jesús y después de la resurrección al tercer día de Jesús. Dice la palabra que Jesús por algunos días, por algún tiempo después de haber resucitado, estuvo haciendo varias apariciones a diferentes personas, apariciones reales donde lo podían ver, lo podían escuchar. Y estamos hablando aquí de un tiempo en el cual los discípulos estaban juntos, estaban reunidos, no estaba Tomás con ellos, y en ese momento Jesús estaba en medio de ellos. Y entonces dice la palabra que cuando vieron a Tomás le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¡Wow! Mira qué nivel de incredulidad. Un discípulo de Jesús no era cualquier persona. No era un vecino, no era alguien que no conocía a Jesús, era un discípulo de Jesús que había estado con él por más de 3 años, que había escuchado sus enseñanzas, que había escuchado las profecías acerca de Jesús, que él sabía que iba a morir, pero también iba a resucitar. Y hoy, unos días después, le cuesta trabajo, hay incredulidad en su corazón para creer que Jesús se había aparecido ahí en medio de los discípulos. Pero me llama la atención el nivel de incredulidad de Tomás, porque no solamente fue una expresión de decir: ay, ¿en serio? ¿En serio aquí estuvo Jesús? No, mira la declaración que él dijo: no les creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¡Wow!
Versículo 26, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Ahora sí estaba Tomás en esa pequeña reunión a puerta cerrada con los discípulos de Jesús. Dice, las puertas estaban bien cerradas, pero pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces se acercó Jesús a Tomás. Wow, yo puedo imaginar lo que ha de haber sentido Tomás al ver a Jesús. Ha de haber sentido un escalofrío en todo su cuerpo, ha de haber sentido frío, ha de haber empezado a sudar de los nervios, porque ahora estaba mirando real a Jesús, lo que los discípulos ya le habían contado. Y entonces va con Tomás y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Le tomó Jesús su mano, sus dedos, y le metió los dedos en sus manos. Y le tomó seguramente la otra mano y le dijo, mete tu mano en la herida de mi costado. Y así, en esa posición, metiendo la mano en el costado de Jesús, mirando sus manos con esos hoyos, esas heridas en sus manos, Jesús le dijo esta declaración a Tomás y le dijo, ya no seas incrédulo, cree. ¡Wow! ¡Qué momento tan fuerte! Imagínate esta historia, este momento, Jesús tomándole las manos a Tomás, metiendo la mano en su costado, ahí Tomás con una cara totalmente tal vez desencajado, llorando por la confrontación de Jesús, y Jesús solamente le dice, Tomás, ya no seas incrédulo, cree, le dijo. Ya no seas incrédulo, cree. Muy seguramente ese ya no seas incrédulo tal vez es una referencia a que Tomás batallaba con esa parte. Que no era la primera vez que Tomás tenía estos brotes de incredulidad. Y una vez más le dice Jesús, ya Tomás, ya no seas incrédulo, sino cree. ¡Wow! Y entonces Tomás reacciona, le dice, mi Señor, mi Dios. Y Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Jesús le dijo a Tomás, tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme. Hay una bendición especial para los que podemos creer en Él. Hay una bendición especial. Benditos, dice la palabra, bienaventurados son los que creen sin verme. Hay una bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros cuando podemos venir delante de Él y creer a sus palabras, creerle a su voz, creerle a sus promesas, creer en Él con todo nuestro corazón, sin incredulidad, sin desconfianza, sin titubeos. Tomás, dice la palabra, tú crees porque me has visto, pero son benditos, son bienaventurados, son bendecidos los que creen sin verme. Los que creen sin verme. Podemos creer en Jesús y tener incredulidad en nuestro corazón, sí. Lo podemos ver en la vida de Tomás. Era un discípulo, él creía en Jesús. Él vivió con Jesús, él escuchó a Jesús, él pudo tocar a Jesús, él creía en Jesús, pero también había incredulidad en su corazón. Con esto quiero decirte, iglesia, es tiempo de volver a creer en Dios. Es tiempo de confiar una vez más en Dios. Es tiempo de orar con fe. Mira, podemos desconfiar de todo el mundo, podemos desconfiar de la gente que está a nuestro alrededor, podemos desconfiar de los gobiernos, podemos desconfiar de las autoridades, podemos desconfiar del vecino, podemos desconfiar aún de la misma familia, pero no de Dios. No desconfíes de Dios, cree en Él con todo tu corazón.
Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para fallar. Nosotros sí le podemos fallar, nosotros sí le fallamos, pero Él a nosotros nunca nos ha fallado. No lleves tu incredulidad a tu relación con Dios. No lleves esa dinámica social, cultural de incredulidad a tu relación con Dios. Cree en Él, como le dijo Jesús a Tomás. Tomás, cree. Cree. Y esa es la palabra de esta mañana. Cree en Él. Cree en sus palabras, cree en sus promesas, vuelve a creer en Dios con todo tu corazón. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿qué entendemos por creer? ¿Qué es creer? ¿De verdad estamos orando, creyendo absolutamente en Él? ¿O tal vez estamos orando con el corazón de un Tomás? A veces tenemos una idea equivocada, un concepto equivocado de qué es creer o de qué es tener fe. Y a veces creemos que tener fe es solamente cerrar los ojos y decir muchas veces yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo quiero esto, esto y esto y esto y esto, y pensamos que solamente por decirlo lo vamos a recibir. O yo siempre les he explicado esto, a veces la gente piensa que tener fe es como un traje que tenemos guardado en el ropero. Y solamente cuando tenemos una necesidad, solamente cuando tenemos una emergencia, sacamos el abrigo de la fe, nos lo ponemos y entonces ahora sí, Señor, yo clamo a ti con fe en mi corazón. Pasa la situación, pasa el problema, pasa la emergencia, nos quitamos la fe, nos quitamos nuestro traje de fe y lo guardamos y lo metemos una vez más al ropero. ¿Qué entendemos por fe? ¿Qué entendemos por creerle en Él? ¿Es una cuestión mágica? ¿Es una cuestión solamente de hablarlo, de decirlo, de declararlo? ¿Es una cuestión de repetirlo? ¿Es una cuestión de hacer un trabajo interno en nuestro cerebro de no, tienes que creer? ¿Qué es fe? ¿Qué es creer en Él? Mira, para entender lo que significa creer o tener fe en Él, quiero contarte la siguiente historia de un acróbata francés. Y esta historia dice de la siguiente manera. Había un famoso acróbata francés hace muchos años que practicaba la cuerda floja y hacía diferentes actos mientras cruzaba de un punto a otro en la cuerda floja. Su acto estelar era cruzar la cuerda floja con los ojos vendados y una carretilla en sus manos. Imagínate esto. Y entonces rápidamente este hombre alcanzó fama en Francia, en Europa, y rápidamente llegan las noticias de este hombre a Estados Unidos, a América, a Latinoamérica, al continente americano. Y llegan las noticias de este hombre a un promotor estadounidense. Y este promotor estadounidense le escribe una carta al francés diciéndole: mira, la verdad, yo no creo que puedas hacer eso que se dice de ti. Yo no creo, la verdad, que puedas cruzar de un punto a otro en una cuerda floja con los ojos vendados llevando una carretilla en las manos. Pero mira, te voy a pagar una gran suma de dinero. Te voy a pagar viáticos, vamos a hacer una gran promoción. Y vamos a hacer un gran evento para que vengas y cruces las cataratas del Niágara de un punto a otro, así como se dice que lo haces. Y entonces, inmediatamente el acróbata francés le responde esta carta, le responde a esta invitación y acepta y vuela a los Estados Unidos. Cuando llega, ya habían preparado un gran evento, publicidad, llegó el día, llegó el momento donde el acróbata hace su gran hazaña y cruza las cataratas del Niágara con los ojos vendados y con una carretilla en sus manos. ¿Puedes imaginarte eso?
Cuando llega al otro lado, al otro extremo, el público enloquece, el público le celebra por lo que habían visto y por esa habilidad tan impresionante que este hombre tenía de poder hacer este acto. Y entonces se dirige al promotor estadounidense y le dice: ahora sí puedes creerme que puedo hacerlo, ahora sí me crees que puedo hacer esto. Y entonces el promotor le contesta y le dice: sí, ya, lo acepto, te creo que sí lo puedes hacer. Y entonces el acróbata francés le dice: no, escúchame lo que te estoy diciendo, ¿de verdad crees que yo puedo hacerlo ya? ¿Ahora lo crees? Y el promotor estadounidense le dice: claro, yo ahora puedo y creo que tú lo puedes lograr y que tú lo puedes hacer, lo acabo de ver. Y una vez más el acróbata francés le dice: ¿de verdad crees que yo puedo hacerlo? Y el promotor le contesta: sí, yo creo porque lo acabo de ver. 3 veces le preguntó este acróbata al promotor estadounidense: ¿crees que yo puedo hacerlo? Y el promotor le contestó: sí, yo creo. Y entonces el acróbata lo mira fijamente y le dice: si verdaderamente crees en mí, súbete a la carretilla y yo te voy a cruzar al otro lado con los ojos vendados. Bueno, el lugar se llenó de un silencio sepulcral. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este promotor estadounidense? Su respuesta fue: no. No. Y qué interesante historia, porque aunque aparentemente el promotor estadounidense creía porque lo había visto, cuando se le hace la invitación y le dicen: ahora súbete a la carretilla y yo te voy a cruzar, él rechaza la invitación. ¿Por qué? Porque aunque posiblemente podía creer en el acróbata, pero él no estaba dispuesto a confiarle su vida a él. Entonces él creía, pero también había incredulidad en su corazón. Y eso es creer, iglesia. Eso es creer a Dios. Estar dispuesto a subirme a la carretilla con Dios y que mi vida dependa totalmente de Él. Eso es creer. Eso es creer. No solamente mirarlo de lejos y decir: sí, yo creo en Jesús, o estar en una reunión y decir: sí, yo creo en Jesús, o estar orando aún creyendo en Jesús, sino que realmente yo pueda depositar mi vida en sus manos. Eso es verdaderamente creer en Él. Si el promotor estadounidense realmente hubiera creído en el francés, mira, le hubiera dicho: ok, yo me subo a la carretilla. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque sabía que su vida estaba en peligro, sabía que ahora su vida dependía del acróbata francés. Y eso es lo que muchas veces como cristianos no nos gusta. No nos gusta subirnos a la carretilla con Dios y sentir que ya no tenemos el control de nuestra vida. No nos gusta sentirnos dependientes de alguien. No nos gusta que sea alguien más quien controle nuestras vidas, porque el que se sube a la carretilla, hermano, ya no tiene posibilidades de nada. Depende absolutamente del que lleva la carretilla. ¿Cuánto crees en Dios? ¿Crees en Dios de tal manera que estás dispuesto a subirte a la carretilla con Dios y que tu vida dependa absolutamente de Él? A ese punto la palabra quiere llevarnos. No como Tomás, que tengas que mirar, tengas que ver las heridas de Jesús, meter las manos en su costado para creerle. No, la palabra nos está hablando de una dependencia de Dios. Creer es depender de Dios al 100%. Creer es subirme a la carretilla y decirle: Señor, ahora mi vida está en tus manos, yo dependo de ti. Eso es creer. Hay una frase muy interesante de Agustín de Hipona que dice: tener fe es firmar una hoja en blanco y dejar que Dios escriba lo que sea.
Tener fe, te la repito, es firmar una hoja en blanco y dejar que Dios escriba lo que sea. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia entre el concepto de creer o de tener fe, de solamente pensarlo y decirlo y creerlo y repetirlo, a depositar mi vida en las manos de Dios? Es un universo de distancia entre lo que normalmente entendemos como fe a lo que para Dios es tener fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, eso es lo que agrada, esa es la fe que agrada a Dios. Y tú y yo necesitamos saber esto, iglesia, que si algo le desagrada a Dios es nuestra incredulidad. Si algo le desagrada a Dios es nuestra incredulidad. Si algo le puede molestar a Dios es nuestra incredulidad. Es una ofensa para Dios, porque al no creer en Él, estamos poniendo en tela de juicio su gran poder, su autoridad y su majestad. En otras palabras, le estamos diciendo, estamos haciendo una declaración y decirle, bueno, sí, Señor, sí creo en ti, pero no tanto como para subirme a la carretilla. Bueno, es que yo no sé si tú realmente puedas ayudarme, yo no sé si realmente tú puedas hacer algo por mí. Y es una ofensa para Dios. Le desagrada a Dios. Es una declaración abierta. Mira, la falta de oración, escúchame esto. La falta de oración es una declaración abierta de nuestra incredulidad y de nuestra independencia de Dios. Cuando tú y yo no tenemos una vida de oración, cuando tú y yo no dependemos de Él a través de la oración, entonces es una declaración abierta y le estamos diciendo con nuestros actos a Dios y le estamos declarando nuestra incredulidad y nuestra independencia de Él. Es decir, Señor, yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiera, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera, yo no creo que tú puedas tomar el control de todas las cosas de mi vida, yo prefiero llevar las riendas, yo prefiero tomar el timón, yo prefiero hacer lo que yo quiera y ya nada más ayúdame cuando lo necesite. Hermano, esa es una declaración abierta de nuestra incredulidad hacia Dios. Por eso la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, la incredulidad es una ofensa para Él. Es una ofensa para Él. Creer en Dios me va a llevar a una vida de oración, a una vida confiando totalmente en Él, dependiendo absolutamente de Él, dejando que Él sea el que guíe la carretilla de mi vida. Tenemos que llegar al punto de esa fe, de esa confianza en Él, de creer en Él, de estar dispuestos a subirnos a la carretilla y decirle, sí, Señor, aquí estoy. Yo dependo totalmente de ti. Yo me entrego totalmente a ti, porque yo sé que tus propósitos, tus planes, lo que tú tienes, tus pensamientos, lo que tú tienes para mi vida es más grande, es mejor. Tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, tú tienes la grandeza, tú tienes la autoridad para poder guiarme y cuidar de mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a subirnos a esa carretilla donde no hay marcha atrás, donde nuestra vida depende absolutamente de Él, donde ya no lo buscamos solamente para la emergencia, donde ya no lo buscamos solamente para los casos imposibles, donde ya no lo buscamos solamente en la enfermedad o en la necesidad, donde ya no lo buscamos solamente en la escasez, sino es una vida dependiente total de Él. Mira, acompáñame a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Quiero que veamos esta historia. 14 dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús,
todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Y preguntó Jesús: ¿sobre qué discuten? Y entonces un hombre de la multitud tomó la palabra y le dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron. Y Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Mira, en el texto, hago un paréntesis aquí, en el texto original no se entiende claramente a quiénes les dice Jesús estas palabras. Jesús hace una declaración y dice: gente sin fe, gente incrédula, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? No se sabe exactamente a quién dirigió estas palabras Jesús. Pudo haber sido al padre del muchacho con el cual estaba hablando. Pudo haber sido una declaración abierta a toda la multitud, o pudo haber sido una declaración para sus discípulos. No se sabe a ciencia cierta, aunque por el contexto de lo que está sucediendo, muchos dan por hecho que esta declaración se la dijo Jesús a sus discípulos. Recuerda que los discípulos de Jesús estaban en un proceso de entrenamiento y se presentan ante una situación donde no pudieron o no supieron cómo reaccionar. Y Jesús siempre tenía estos momentos, estos acontecimientos reales que Jesús aprovechaba para instruir a sus discípulos, para enseñar a sus discípulos. Y a lo mejor dijeron las mismas palabras. Dice la palabra que los discípulos no pudieron expulsar el demonio de estos muchachos o de este muchacho, y fue interesante porque a lo mejor ellos dijeron las mismas palabras que habían escuchado decir a Jesús en ocasiones anteriores cuando se topó con otros demonios, y de esta manera hicieron lo mismo, pero no les resultó a los discípulos. Y entonces Jesús confronta a la gente, confronta a sus discípulos y les dice: gente sin fe, generación incrédula. Yo no sé si se te hace familiar el término, generación incrédula, gente sin fe. Es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días, gente sin fe, una generación incrédula. Y lo interesante de esta declaración es que Jesús les está revelando el fundamento de un ministerio exitoso, el fundamento de una oración exitosa, y ese es la fe. Y esto es algo que tenemos que entender como hijos de Dios, como cristianos, y es que la fe en Jesucristo es la base de todo lo que hacemos. Por eso la palabra, una vez más recalco, dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Todo lo que hacemos en Dios, todo lo que vivimos en Dios, todo lo que pensamos y vivimos en Dios tiene que ver con nuestra fe. Si no tenemos fe, no tenemos nada, porque sin fe nunca vamos a conocer verdaderamente lo que Dios puede hacer. Jesús hace una declaración abierta y dice: generación incrédula, gente sin fe. Y nos deja una base clara: sin fe nada podemos hacer. Los discípulos no pudieron expulsar este demonio. El muchacho no pudo recibir su sanidad por falta de fe. Dice el versículo 20: así que lo llevaron. Le trajeron el muchacho a Jesús. Y dice: cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y entonces el padre hace esta declaración de auxilio a Dios, a Jesús, y le dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes.
ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y entonces inmediatamente Jesús lo mira y lo confronta y le dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, ¿cómo que si puedo? Y Jesús hace una declaración interesante y dice, todo es posible si uno cree. Fíjate qué interesante situación. Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús contesta, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó y dijo, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ese es el título de este mensaje. Ayúdame a superar mi incredulidad. Sí te creo, sí creo, pero no es suficiente. Ayúdame a superar mi incredulidad. Mira, ¿cuántas veces no oramos a Dios de esta misma manera? Ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, haz algo. No sé si tú puedas hacer algo para ayudarme. Y ese no sé si tú puedas ayudarme es una expresión de nuestra incredulidad. Si examinamos nuestras oraciones, iglesia, nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas van impregnadas de incredulidad. Y más si la situación está difícil o estamos pasando por una situación difícil, más. Si tú te das cuenta, hay muchas oraciones las cuales ya va implícita nuestra incredulidad. Pues yo no sé, Señor, ojalá puedas ayudarme. Ojalá yo te pido a ver si en tu misericordia, a ver si tú quieres ayudarme, Señor. Y no estamos hablando de que no creamos en Dios o que seamos ateos para no creer en Dios, sino que tal vez no estamos creyendo lo suficiente. A lo mejor crees que el acróbata puede cruzar las cataratas del Niágara, pero no estamos dispuestos a subirnos a la carretilla. A lo mejor tus oraciones son de sí, Señor, sí creo en ti, pero me cuesta trabajo depender de ti. Y Jesús reacciona a esta declaración y le contesta, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Y Jesús le dice, todo es posible si uno cree. Grábate esto, iglesia, todo es posible si uno cree. Aquí la pregunta no es si Jesús puede contestar tus oraciones, la pregunta es si tú puedes creer lo suficiente en Él. No está en tela de juicio si Jesús tiene el poder o no para hacerlo. Lo que está en tela de juicio es si tú y yo podemos creerle. Ese es el punto, iglesia. Jesús no le dijo, ¿cómo que sí puedo? Vas a ver que sí puedo. No. Jesús no tenía que demostrar su poder porque Él sabía que podía hacerlo. Por eso Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? Todo le es posible al que cree. Todo le es posible al que cree. Es decir, si tú, la situación no es conmigo, es contigo. ¿Yo puedo? Sí puedo. Yo puedo hacer todo. La pregunta es si tú crees. Porque al que cree, todo le es posible. Y esto es interesante porque la respuesta de nuestras oraciones están supeditadas a nuestra fe. Somos nosotros los que limitamos el poder de Dios o dejamos que se manifieste con todo su poder. Mira lo que pasó en el siguiente relato en Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, a su pueblo, al pueblo que lo vio crecer. Y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta tanta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban y decían, ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, a Santiago, a José, Simón y a Judas. Todos sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas?
se sentían, dice el versículo 57, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Mira qué interesante, los mismos de su casa, los mismos de su familia, los mismos de su pueblo, la gente que lo vio crecer, la gente que lo vio madurar, la gente que lo veía, porque Jesús desde pequeño daba evidencia de ese poder, de esa grandeza, de esa sabiduría. Dice la palabra que aún de pequeño se metía a las sinagogas a enseñarle a los maestros religiosos, a los líderes espirituales. Ellos podían mirar el nivel de sabiduría, de poder en Jesús. Gente de su mismo pueblo, gente que podía creer en él porque lo conocían, como un Tomás que había caminado con él más de 3 años. Él conocía a Jesús, esta gente conocía a Jesús, sabían quién era Jesús, pero se negaron a creer en él. Ay, ¿a poco sí? Sí es Jesús, es el hijo de José y María, conocemos a sus hermanos, aquí andaba jugando el muchacho. Se negaron a creer en él, se negaron a confiar en él, y entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, fíjate lo que sucedió. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Por qué hizo pocos milagros Jesús en esa ciudad o en esa aldea? ¿Por qué hizo pocos milagros? ¿Por falta de poder? ¿Por falta de autoridad? ¿Porque Jesús no podía hacerlo? No, lo hizo por la incredulidad de ellos, porque la gente se negó a creer en él, y por la incredulidad de ellos Jesús hizo solamente unos pocos milagros. También podemos verlo en Mateo capítulo 9, versículo 28, estas palabras que Jesús dijo: y llegando a la casa, dice, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. El poder de Dios no está en tela de juicio. El poder de Jesús para obrar milagrosamente a nuestro favor no está en tela de juicio. Lo que tenemos que preguntarnos es si realmente creemos en él. Porque dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Pero estamos entendiendo lo que significa en la Biblia y para Dios lo que significa creer. No ese creer humano, no ese creer natural de bueno, sí creo porque lo estoy viendo, pero si no, me cuesta trabajo. No estamos hablando de una forma de creer terrenal, estamos hablando de una forma de creer en él, de tal manera que tú deposites en él toda tu confianza, toda tu vida en sus manos. Y si tú crees en él de esta manera, Jesús declaró: todo es posible al que cree. Hermano, no dejes que tus oraciones sean limitadas por tu poca fe. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: Jesús, aumenta nuestra fe. Y en esta ocasión vemos a este hombre diciéndole a Jesús: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y muchos de nosotros, iglesia, tal vez es aquí donde estamos parados en medio de la oración. Porque a lo mejor tú puedes decirme: sí estoy orando, sí lo estoy intentando, sí estoy teniendo una vida de oración, sí estoy orando, sí estoy teniendo esta comunión con Dios, pero ¿qué hay en nuestro interior? Y tal vez aquí es donde muchos de nosotros estamos parados cuando hablamos de oración. Es decir, sí creo, hay algo que nos hace creer, hay algo que nos hace mantenernos aquí. Sí creo, pero aún hay incredulidad en mi corazón. Tal vez al no ver respuesta, cada vez oras con menos frecuencia y con menos fuerza, y hemos dejado que la incredulidad domine nuestros pensamientos. Tal vez hemos orado por situaciones en las cuales ya
estamos orando derrotados pensando que no hay salida. Hoy tú y yo podemos presentarnos delante de Jesús y decirle: sí creo en ti, pero no lo suficiente. Ayúdame a superar mi incredulidad. Y entonces mira lo que sucedió. Vamos al versículo 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te digo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hermano, aun cuando tú veas las cosas morir, aun cuando tú digas: ya, esto está muerto, ya no hay futuro, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, aún ahí Jesús puede obrar. Recuerda, Jesús es experto en resucitar lo que ha muerto. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de haber muerto. Aun cuando tú y yo vemos situaciones, circunstancias que pudiéramos decir: ya, esto se acabó, no hay nadie más puede hacer algo, ya, esto está derrotado, esto está acabado, esto está muerto. Situaciones en la familia, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo, problemas, enfermedades, cosas que vienen a desahuciar nuestra vida y decimos y pensamos: ya, esto se acabó, esto está muerto. Mira, Jesús tiene el poder para levantarnos de la mano y resucitarnos. Por eso es importante creer en Él. Creer en Él aunque nuestros ojos no puedan verlo. Creer en Él hasta el último instante. Más allá de la muerte, sigue creyendo en Él. Versículo 28. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Fíjate qué situación. Regresan a casa más tarde y Jesús está a solas con sus discípulos y ellos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Seguramente tenían esa frustración. Tal vez se burlaron de ellos, tal vez quedaron en ridículo, tal vez fue una situación desconcertante para ellos porque pues ellos habían hecho lo que a lo mejor habían visto a Jesús hacer en otras ocasiones y no funcionó. Y le preguntaron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús les contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Fíjate cómo Jesús termina este pasaje. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Finalmente Jesús les da el cierre de esta gran enseñanza. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese maligno, a ese espíritu maligno? Y Jesús les dice: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Pero Jesús no se refería a que los discípulos tenían que orar por ese endemoniado, imponer las manos, como a lo mejor tú y yo hoy podemos en algún momento imaginar o pensar, y que a lo mejor eso fue lo que les faltó hacer, como una receta mágica. Es que no oraron por el muchacho, no. Lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos es que para hacerle frente a este tipo de ataques, ellos necesitaban tener una vida de oración, una comunión con el Padre, porque a través de esa relación profunda, ellos iban a tener a su favor todo el poder, toda la autoridad y toda la majestad de Dios obrando a través de ellos.
una vida de oración. La fe no es para las oraciones de emergencia. La fe es para alimentar una vida de oración. La fe es para seguir creyendo en Él en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. La fe alimenta nuestra vida de oración, creer en Él. Estamos en la carretilla, dependemos de Él, nuestra vida depende de Él en todas las situaciones, en todo lo que hago, en todo lo que vivo. Mi vida depende de Él. Señor, yo te necesito. Una vida de oración. No oraciones de emergencia, no oraciones esporádicas, una vida de oración, porque entre más hay esa relación, esa comunión con el Padre, hay un fluir de su poder, de su presencia, de tal manera que cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, lo único que nos va a salvar es una vida de oración. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que la única respuesta para ver la victoria es la oración. Una vida de oración. Habrá cosas tal vez que en nuestras capacidades podamos resolver, pero siempre nos vamos a topar con situaciones tan difíciles que solo podremos mirar la salida a través de la oración y de creer con todo nuestro corazón en Jesús. Solo aquel que cree absolutamente en Él va a poder mirar la victoria en cada una de las situaciones que enfrente. A veces tú puedes venir delante de Jesús y decirle: Jesús, mira mi matrimonio. Pero iglesia, eso solo lo vas a resolver con una vida de oración. Jesús, mis hijos, eso solo lo vas a resolver con una vida de oración. Jesús, la enfermedad, mira esto que está pasando en mi cuerpo. Iglesia, eso solo lo vas a resolver con una vida de oración. Hay cosas que en tus fuerzas es imposible resolver. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender que es tiempo de volvernos a la oración. Es tiempo de volvernos a una vida de oración rendida total a Él, pero una oración en fe, una oración creyendo absolutamente en Él, una oración que cree en su poder y una oración que cree en la voluntad perfecta de Dios. Tal vez hay cosas que no podemos dejar en nuestra vida diaria, pero recuerda las palabras de Jesús. Oren, dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. ¿Cómo podemos librar la tentación? ¿Cómo podemos librarnos de situaciones terrenales? Oren, dijo Jesús, para que no entren en tentación, porque el espíritu está presto, mas la carne es débil. Iglesia, cuando no puedas más, ora. Orar es la respuesta. Orar es la respuesta. Orar es la salida. Orar es la puerta a una gran victoria. Pero orar creyendo en su voluntad. Para mí, una de las más importantes oraciones de fe en la palabra es cuando Jesús ora al Padre y le dice: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí todo este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Para mí, iglesia, esa es la oración más grande de fe. No la de un milagro, no la de una sanidad, no la de la oración para tener más recursos, no. La oración de un hombre que se sube a la carretilla con Jesús, con el Padre, en este caso Jesús, que se sube a la carretilla del Padre y le dice: Papá, yo creo plenamente en ti. Yo creo totalmente en ti. Y que se haga tu voluntad y no la mía.
que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la oración más grande de fe que podemos mirar en la palabra, porque nos habla de una dependencia total de Dios, una dependencia total del Padre. Estoy en la carretilla y confío plenamente en tu voluntad. Orar con fe no es solamente declarar. Orar con fe no solamente repetir. Orar con fe no lo puedes visualizar en un contexto natural. Orar con fe es creer plenamente en Él. Le dijo Jesús a Tomás: bendecidos, benditos son los que creyeron aún sin ver. Esa es la oración de fe. Cuando tú puedes soltarte en Él, cuando tú puedes depender de Él independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Porque es una declaración abierta. Así como mi incredulidad es una declaración abierta de mi desconfianza de Dios y de mi independencia de Dios, una oración de fe es una declaración abierta de nuestra dependencia total de Dios. Así que quiero invitarte, iglesia, a que oremos, a que estemos juntos en oración, a que puedas desarrollar una vida de oración en la cual podamos depender totalmente del Padre, podamos depender totalmente de Dios y Él sea el que guíe nuestras vidas. Yo quiero y te animo y le pido al Señor que esta palabra nos anime, nos motive a dar un paso más, a ir más allá y seguir creyendo en Él. Seguir creyendo en Él, porque sabes, Él no falla. Él no falla. Si todo el mundo te ha fallado y desconfías de todo mundo, no lo hagas de Dios, porque Él no es hombre para que mienta. Él no falla. Cuando tú crees en Él, va a haber una respuesta. Si tú crees en Él, como dijo Jesús, si tú puedes creer, va a haber una respuesta en la voluntad, en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Amén, iglesia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y solo le pedimos a Dios, como le dijo este hombre: ayúdame en mi incredulidad? Y terminamos este tiempo. Padre, venimos delante de ti, Señor, nos acercamos hasta el trono de la gracia, nos acercamos hasta ti, Señor, en esa confianza, en esa seguridad de que tú nos escuchas, de que tú nos oyes, de que tú estás atento a nuestras oraciones. Padre, y en esta mañana solamente queremos una vez más hacer una declaración de fe y decirte: Señor, yo creo en ti. Pero tal vez es importante, Señor, que tú me hagas entender y examinar mi corazón, y si hay incredulidad en mi corazón, tú puedas ayudarme a superar esa incredulidad. Como dijo este hombre: sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tal vez sí creemos en ti, pero nos hace falta creer más y poder realmente depender de ti, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Que yo pueda creer en ti aunque mis ojos no lo vean. Que yo pueda creer en ti aunque las situaciones sean difíciles. Que yo pueda creer en ti aunque la misma muerte se haga presente, Señor. Yo sé que en el último instante tú tienes el poder para resucitar lo que ha muerto. Yo creo en ti, pero ayúdame en mi incredulidad. Y que seamos hijos e hijas dependientes totalmente de ti. Que seamos hijos e hijas dependiendo totalmente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias, familia. Dios los bendiga. Que pasen una excelente semana y nos vemos pronto. Dios los bendiga.